Tenemos que decir, Señor, háblame en esta mañana. Quiero escuchar tu voz. Necesito escucharte. Soy una oveja tuya. Dice que tus ovejas oyen tu voz, Señor. Tú eres mi pastor y yo quiero oír tu voz en esta mañana. Y si usted tiene esta actitud, los que están aquí, los que están en sus casas, ustedes escucharán la voz de Dios. Sin lugar a duda que ustedes escucharán la voz de Dios, porque Dios quiere hablarnos, ¿sí? Entonces Apocalipsis, si podemos poner en la pantalla, capítulo 3, el versículo 1. Vamos a hacer lectura de los versículos de la iglesia de Sardis, ¿sí? Estamos estudiando. ¿Cuántas iglesias hemos estudiado ya? 5. Bendito Jesús. Hoy sí que están afilados, ¿eh? Preparados, ¿eh? Sí, ya están preparados. Hemos estudiado 5. Esta es la 5ª iglesia. Nos faltan 2. Otra cosa que quería decirles. El domingo que viene es lo que van a hacer, Fiorella. Bueno, el domingo que viene, diga, no voy a faltar. Diga, no voy a faltar. Diga, no voy a faltar. Voy a estar presente. Y voy a traer a alguien también. Amén, amén. Alguno lo dice, otro calladito. Sí, tenemos que traer a alguien también. Hay una obra que han preparado muchos hermanos y están preparándola de hace tiempo y tiene que ver con el estudio que estoy dando del libro de Apocalipsis, de las 7 cartas, y van a hacer esa representación el domingo que viene, ¿sí? Así que por eso le digo que no falte, venga, amén. Uno, porque tenemos que venir para honrar a Dios, y otro también para honrar el trabajo de los hermanos, amén, y valorar y apreciar que 1 o 2 veces por semana estuvieron ya de hace tiempo preparando eso, y seguramente el Señor nos va a bendecir, amén. Y como digo, si podemos también traer a otro, es una bendición, amén. Muy bien, vamos a hacer lectura entonces. Dijimos Apocalipsis 3:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Este es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando, ¿sí? Dice así a esta iglesia, yo conozco tus obras. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿A quién está hablando? A una iglesia, ¿sí? ¿Y qué le dice a esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Estás muerta. Fíjese lo fuerte de esta declaración. Esta no es una declaración mía, no es una declaración de alguien importante de la iglesia, sino es la declaración de Jesús mismo que le habla a esta iglesia y dice, esta iglesia yo la considero que está muerta. Ojalá que nunca, no sé si usted puede decir eso, pero yo digo esto, el otro día yo estaba orando por ello. Digo, Señor, ojalá que nunca digas esto de nuestra iglesia, amén. Ojalá que nunca digas esto de nosotros, amén. De que somos iglesia, pero nuestra condición espiritual es que estamos muertos. Dice así, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había áreas todavía que no habían muerto, y le dice, bueno, hay algunas cosas que todavía no han muerto, vigila para que esas pocas cosas que te quedan no mueran, ¿sí? No mueran. Esta es una palabra para nosotros, amén. Dios nos está hablando, el Señor Jesucristo nos está hablando, ¿sí? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús le dice a esta iglesia, yo te he examinado y no veo que lo que estés haciendo, lo que tu vida, no veo nada bueno en ti, ¿sí? Es fuerte lo que dice el Señor, pero es una palabra directa a esta iglesia y directamente para nosotros y para los que están escuchando. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Vuelve a recordar, olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, es el camino, ¿sí? A que vayamos a una vida fría y a una vida lejos de Dios, ¿sí? Cuando usted se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida, cuando usted se olvida de dónde Dios te sacó, cuando usted se olvida de lo que viviste y de cómo Dios te ha cambiado, nos ha cambiado, cuando tú te olvidas de lo que Dios te ha dado,
entonces tú comienzas a caminar en el camino que te separa y te aleja de Dios. Y cuando te das cuenta, estás muy lejos. Por eso el mensaje, acuérdate. ¿De qué tenemos que recordarnos? ¿Qué dice aquí? Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Hay alguien que ha recibido algo de Dios? Todos los que estamos aquí hemos recibido cosas de Dios. Todo lo que tenemos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno que tenemos, sea en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea en lo material, sea en el área que sea, todo lo bueno, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos viene del Señor. Aleluya. Yo no sé si ustedes lo sabían, ¿sí? Nuestros hijos, a quienes amamos, ¿sí?, dicen que son herencia del Señor. Nuestros nietos que amamos, que son nuestra corona, también son del Señor. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí?, todo es de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. Que en esta mañana, mucho de lo que estamos aquí, nos acordemos. Porque somos muy fácil de olvidar. Somos muy propensos a olvidarnos de las cosas que Dios nos dio. Y es por eso que Dios nos dice, acuérdate. No te olvides de dónde te saqué. No te olvides de cómo era tu vida. No te olvides, ¿sí?, de ese tiempo de dolor, de tristeza. No te olvides, ¿sí?, porque eso te va a hacer valorar y te va a afirmar en mi camino. Amén. Y dice, acuérdate después de lo que has recibido y oído y guárdalo. Fíjese, tenemos que acordarnos. ¿Y qué tenemos que hacer con lo que nos acordamos? Con esos recuerdos, guardarlos de las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Guárdalo, ¿sí? Guárdalo y arrepiéntete, ¿sí? Una persona que no reconoce lo que ha hecho Dios en su vida no se arrepiente, ¿sí? Solamente los que reconocen lo que Dios ha hecho en su vida se pueden arrepentir. Ojalá que en esta mañana, que en este día, que la persona que escuche este mensaje pueda reconocer tantas cosas que ha recibido de parte de Dios. Yo a veces miro mi vida o miro la vida de los hermanos y digo, qué tremendas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Hogares que han sido restaurados, cosas que Dios nos ha dado que realmente eran imposibles de que las recibamos. Puertas que se nos abrieron que no habría otra manera de explicarlo que no fuera un milagro de Dios. Tantas cosas, ¿no? Y a veces nos olvidamos, pero dice, no, tienes que recordar y guardar esas cosas en tu corazón y atesorarlas. Y si te has olvidado, tienes que arrepentirte, ¿sí? Dice el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Tremendo lo que le dice a esta iglesia. Si no haces esto, Jesús le está hablando a la iglesia, ¿sí? Jesús le está hablando a la iglesia y le dice, mira, si tú no haces esto, yo voy a venir. Hay cosas que decimos el diablo, hermanos, pero aquí no es el diablo. Creo que si el diablo viene contra nosotros, nosotros no tenemos que tener temor. Porque si el Señor está con nosotros, si el mismo diablo viene, no nos va a poder tocar, porque Dios se va a poner en el medio y Dios va a pelear por nuestras vidas, amén. Pero el gran problema es si el Señor viene contra ti. Entonces no hay nadie que pueda guardarte. Y a esta iglesia, el Señor está diciendo, yo voy a venir contra ti. Si tú no haces lo que yo te digo, si tú no te recuerdas, y si tú no guardas lo que yo te dice y no te arrepientes, ¿lo estoy diciendo yo a esto o está en la Biblia esto que estoy diciendo? ¿Usted ve que yo estoy torciendo el contexto de la Escritura o es claramente lo que dice allí? Es lo que dice allí. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Para qué viene un ladrón? Viene a traerte una buena comida para comer juntos, viene para pasar un buen tiempo. ¿Para qué viene un ladrón? ¿No? Entonces dice, pero este no es el diablo, este es el mismo Señor que dice, si tú no haces eso, yo vendré sobre ti y vendré como ladrón. Y dice, y no sabrás
a la hora que vendré sobre ti. El verso 4, ¿sí? Verso 4. Dice allí en el verso 4, sin embargo, ¿sí? Verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Verso 5, ¿sí? El verso que sigue. Vamos a terminar hasta el 6, ¿sí? El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de su Padre, de mi Padre, y delante de sus ángeles. Y el último versículo, y creo que a todas las iglesias, diga a todas las iglesias, son 7 iglesias. Es muy importante este estudio de las 7 iglesias. A los que no han estado, yo les he dicho a los hermanos que tenemos un mensaje de Jesús en los 4 evangelios. Cuando usted abre los evangelios, le animo a que usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, su vida se va a fortalecer mucho, porque va a conocer la vida de Jesús y el mensaje de Jesús. Cuando usted abre los evangelios, allí ve cómo Jesús dice muchas cosas. Pero ese era el Jesús en su vida, en su ministerio terrenal, ¿sí? En su ministerio terrenal. Luego el Señor muere, resucita y encontramos otros mensajes, pero ya no es el Jesús en su ministerio terrenal, sino ya es el Jesús resucitado. Amén. Eso le da a las palabras de Jesús un mayor valor, ¿sí? Porque no es el Cristo, ¿sí?, humano, sino ya es el Cristo resucitado, ¿sí?, que venció a la muerte, que triunfó sobre el dolor, que rompió las cadenas de Satanás, ¿no? Nadie se emociona, qué tremendo. Alguien se tendría que emocionar, amén, porque sí, el Señor resucitado. O usted encuentra resucitados todos los días por la calle. Aleluya. El día que alguno encuentre un resucitado va a salir corriendo, ¿sí? Claro, el Jesús resucitado que vence. ¿Qué más grande, hermano, que vencer la muerte, no? Usted creo que no ha conocido ni conocerá a nadie que ha vencido la muerte más allá de Jesús. O por ahí el Señor nos usa para resucitar a alguien. Nadie dice amén, pero sí, a lo mejor el Señor nos usa para resucitar y va a ser tremendo. Porque también Dios puede usarnos. Dijo el Señor que los que creemos en Él podemos hacer las cosas que Él hizo, dice, y aún mayores. Así dijo Jesús, podemos hacer eso y aún mayores, pero para eso tenemos que tener fe. Pero si usted no tiene fe, esas cosas no van a pasar. Las cosas pasan para los hombres y mujeres que tienen fe. Diga, quiero tener fe. Diga, Señor, reprende mi incredulidad, reprende mi duda. Amén, porque hay gente que es muy incrédula, es cristiano, pero está lleno de incredulidad y de duda. Entonces el Cristo humano, el Cristo vestido con la humanidad de nosotros, lo encontramos en los 4 evangelios dando muchos mensajes muy importantes. Luego es el Cristo resucitado que resucita y deja otros mensajes para la iglesia. Luego el Señor se va y Él dice yo ya no estaré. Dejaré al Espíritu Santo y entrega a la iglesia a hombres como nosotros y ya recibimos mensajes de Él a través de los hombres que Él dejó, ¿sí? Entonces comienza usted a abrir la Biblia, termina los evangelios, se encuentra el libro de Hechos, que lo escribió Lucas, ¿no? Ya es un hombre que escribió, dirigido por el Espíritu Santo. Luego ya encuentra las cartas del apóstol Pablo. Es Pablo quien nos habla, ¿no? Es ese hombre que Dios levantó y nos habla en muchas cartas, diferentes tipos de mensajes. Ya no es Jesús, sino es Pablo. Luego de Pablo nos habla ya Santiago, nos habla Judas, nos habla el apóstol Juan. Usted va viendo la Biblia, ¿no? ¿Conoce la Biblia? Si no conoce, acuérdese, léala. Pero lo que le estoy diciendo está ahí, son los diferentes mensajes. Pero luego, en Apocalipsis, cuando usted abre, Jesús vuelve a hablar a la iglesia. Estas son las últimas palabras que Jesús le deja. ¿A quiénes? A la iglesia. Las últimas palabras. Y ya no es el Cristo de la tierra, el Cristo vestido con el traje de la debilidad humana. Ya no es el Cristo solamente resucitado, sino es el Cristo glorificado. El Cristo que está en los cielos, a la diestra del Padre. Y Él agarra y nos deja un mensaje en esta
en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Por eso es tan importante escuchar estos mensajes, porque son las últimas palabras de Jesús a la iglesia. Y en las 7 iglesias, digan, las 7 iglesias, hay cosas que se repiten. Esta es una de ellas. En las 7 iglesias encontramos este mensaje. ¿Por qué encontramos este mensaje en las 7 iglesias? Porque depende, escúcheme, depende a quien tú oigas, ¿sí? Depende a quien tú oigas, dónde tú vas a terminar. ¿Me está escuchando? Depende a quien tú le prestes tu oreja, ¿sí? Es donde tú vas a terminar. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Jesús tiene otro dicho, dice, dime a quién oyes y yo te diré dónde vas a acabar, ¿sí? Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tenemos que tener un oído. Tenemos un gran problema en este tiempo, en estos últimos años, a través de las redes sociales y de todo el internet, que podemos escuchar cualquier tipo de cosas, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, ¿sí? Porque lo que estamos escuchando es lo que va a marcar nuestra vida, ¿sí? Si usted escucha cosas del mundo, esas cosas del mundo marcarán su vida, ¿sí? Si usted escucha cosas que son de error, también marcará su vida. Pero si usted escucha las cosas del Espíritu, aleluya, ahí vamos a terminar bien. ¿A quién usted escucha? Usted mismo debe responder, ¿no? A veces la gente dice, bueno, es que a mí me dijo un amigo, es que a mí me dijo un hermano, es que yo escuché por allí. Sí, bueno, todo eso para ti puede estar bien. Pero para Dios lo que es importante es lo que el Espíritu dice. Y nosotros como iglesia tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Esta es una palabra importante de Dios para nuestra vida, hermano. Si usted sabe a quién escuchar, su victoria está asegurada. Ahora, si usted escucha cualquier cosa que anda por allí, hoy como digo, hay mucho ruido, hay 1000 voces o 1.000.000 de voces alrededor de nosotros. Usted tiene que saber a quién tiene que escuchar, amén. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano. Aleluya, ahí está nuestra victoria, amén. Ojalá que los que están allí en casa también digan, vamos a escuchar al Espíritu Santo. Esta es una iglesia donde encontramos un mensaje muy duro de parte del Señor. Hemos encontrado mensajes muy duros de parte del Señor a la iglesia y aquí es uno de ellos, ¿sí? Porque esta iglesia no tiene nada bueno, no ha hecho nada bueno para Dios. No ha hecho nada bueno para Dios. Todo lo que ha hecho es malo. Todo lo que ha hecho es contrario a la voluntad de Dios. En las 4 iglesias anteriores que hemos estudiado Éfeso, hemos estudiado Esmirna, hemos estudiado Pérgamo y hemos estudiado Tiatira. Son 4 iglesias que están antes. El Señor Jesús le dice a esas iglesias que tenían cosas buenas. Pero a esta iglesia le dice que no tiene ninguna cosa buena. Que para él esta iglesia está muerta. ¿Sí? Hermanos, realmente este mensaje es para que nosotros nos examinemos. Para que nosotros nos examinemos qué hay en nuestra vida para Dios. ¿Qué hay en nuestra vida para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Amén. ¿Qué hay en nuestra vida para el Señor? ¿Qué hay en nuestra vida que le estamos dando a Dios? Porque realmente nosotros debemos mirar mucho el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro de sombras y de figuras que nos presentan la perfecta voluntad de Dios para la iglesia. Lo dijo el apóstol Pablo muchas veces y por eso el Señor Jesús usó muchas veces y los hombres de Dios usaron muchas cosas del Antiguo Testamento y por eso lo tenemos en la Biblia. Pero el libro del Antiguo Testamento es un libro, por ejemplo, donde vemos constantemente, yo tenía preparado un mensaje para hoy, pero lo voy a dejar más para adelante, que es la vida del altar, pero el Señor me dijo que no era para hoy, entonces agarré y lo dejé por allí.
Pero si miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver una vida de un pueblo de Dios que constantemente está dando ofrendas a Dios. Constantemente los hombres de Dios y el pueblo de Dios en su relación con Dios tenía que todos los días, diga todos los días. Algunos hermanos dicen, el domingo tenemos de vuelta, el pastor va a salir con esto de la ofrenda. En la antigüedad, todos los días, para acercarse a Dios, el pueblo de Dios tenía que dar ofrenda a Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que tenemos que dar ofrenda a Dios, pero que la principal ofrenda que tenemos que dar a Dios somos nosotros mismos. Amén. Eso es tremendo, hermanos, porque Dios no está preocupado por tus 5 euros ni tus 10. Dios lo que quiere es que tú te entregues voluntariamente como una ofrenda a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios voluntariamente. Nuestra vida debe ser una ofrenda de olor agradable a Dios, ¿no? Entregarnos al Señor. Y cuando Dios mira a esta iglesia, dice, pero ustedes no han hecho nada. Todo lo que ustedes han hecho encima lo han hecho mal y fuera de mi voluntad. Y creo que de vuelta digo, es para mirarnos a nosotros, porque para eso está la palabra, y decir, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Puede ser que Dios me mire a mí y diga que yo también estoy como un muerto en la iglesia, que yo soy un muerto en la iglesia o una muerta en la iglesia porque yo no tengo nada que le estoy ofreciendo a Dios. Mi vida es una vida más. Yo vivo una vida como cualquier persona del mundo. Vengo a la iglesia un domingo, un viernes, o vengo el viernes y el domingo. Pero mi vida es una vida como la del mundo. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Entonces yo le digo a usted tiene que cambiar. Porque si no, usted va por mal camino. Y no solamente el diablo va a tratar con usted, sino el mismo Señor, como hemos visto aquí, va a tratar con usted. ¿Sí? Y cuando el Señor trata contigo, no hay nadie quien pueda tener ese trato. Tenemos que reconocer, hermanos, no sé si usted, pero tenemos que reconocer que hay cosas que hemos vivido y que nos han pasado, que ha sido por causa de que nosotros no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, ni estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el Señor. ¿Me está escuchando o no? Hay gente aquí que sabe cuál es su llamado. Hay gente aquí que sabe lo que tiene que hacer para Dios. Hay gente aquí que sabe que ha sido llamado. Y si no sabes, ven a hablar conmigo que enseguida vamos a aclarar. Porque todos tenemos algo que hacer para Dios. Todos tenemos un llamamiento. Todos hemos sido llamados en la obra de Dios para servir a Dios. No hay nadie dentro del cuerpo de Cristo que no tenga nada que hacer para Dios. Hermanos, tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para no escuchar esto que recibió esta iglesia que dice, ustedes son igual que el mundo. Este era el gran problema de esta iglesia. ¿Sabe? El gran problema de esta iglesia era que esta iglesia quería ser aceptada por el mundo. ¿Me está escuchando? ¿Qué quería esta iglesia? Ser aceptada por el mundo. No quería ser rechazada. Quería ser una iglesia aceptada por el mundo. Entonces, si la iglesia quiere ser aceptada por el mundo, va a ser rechazada por Cristo. ¿Me está escuchando? Si nosotros queremos vivir vidas, es que yo me quiero llevar bien con todo el mundo, quiero tener amigos y amigas. Y hoy el ataque del diablo es justamente en esa dirección, para los niños, para los jóvenes, para los que no son tan jóvenes, es no sufrir el rechazamiento. Sentirse rechazado es una de las cosas de este tiempo que, bueno, nadie lo quiere nunca, pero en este tiempo más que nunca. Y digo esto porque nuestros hijos sufren eso, nuestros pequeños, nuestros adolescentes. ¿Y qué hacen entonces nuestros hijos y nuestros adolescentes para no sufrir el rechazo? ¿Qué hacen? Se adaptan a los demás. Para no ser rechazados tienen que hablar como los demás en la escuela. Tienen que hacer lo que ellos hacen. Tienen que... Mi nieta tiene 12 años. Han estado ya años hace que le vienen hablando de la sexualidad.
años. Sus compañeras le están diciendo a ella que ellas ya tomaron la decisión de que en este año que viene van a perder la virginidad. Hay temas que nuestros niños de 10, 11, 12 años lo hablan como algo y con tanta libertad que alguno de nosotros nos podía dar cátedra, enseñar. Y nosotros los padres, algunos somos, perdón que lo que voy a decir, algunos somos medio bobos. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Algunos somos medio bobos. Ay, es que es tan pequeño. 2 metros tiene. Es tan pequeño, es mi bebé, mi bebé. No, todavía no es tiempo de hablar de eso. No, hermanos. Sí. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Cristo, a vivir como Cristo quiere que vivan. Y si esa vivencia con Cristo les llama a tener un rechazo, es mejor estar rechazado con Cristo que vivir abrazados del mundo, porque yo prefiero, no sé si usted prefiere, porque hay gente en la iglesia que dice, yo no, yo quiero que todos me acepten. No, la iglesia de Sardis prefirió a abrazar el mundo, pero a sufrir el rechazo de Jesús. Yo prefiero que el mundo me rechace, pero estar abrazado de Cristo. No sé qué decide usted en este día. Ahora no, usted no puede decir que no está escuchando la palabra, amén. Porque yo le estoy hablando y usted está escuchando lo que está en la Escritura, en estos versículos que hemos leído. Esta iglesia está muerta porque decidió abrazar la costumbre, la manera del mundo, la forma del mundo, la manera de hablar, de tratar, todo, ¿sí?, lo que el mundo hace, y ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Pero debe haber una gran diferencia entre los que somos verdaderos creyentes. Debe haber una gran diferencia entre aquellos que caminamos con Dios y los que están lejos de Dios. Fui a la verdulería, a la frutería a comprar y escuché una música que estaba sonando y me acerqué a la dependiente y le digo, ¿quién escucha esa música? Y era de Marcos Barrientos. Y dice, con miedo me dijo, yo. Y le digo, te felicito, muy bien. ¿Y sabe qué me dijo? Usted es pastor, me dijo. Y le dije, ¿cómo sabe? No lo sé, yo soy de la iglesia católica. Pero cuando usted me habló, yo sentí una voz que me dijo, usted es pastor. Y comencé a hablar con ella y tuvimos una hermosa conversación. Hermanos, debemos mostrar quiénes somos verdaderamente. En la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestra familia. Hay gente que cuando está con su familia se desmelena. ¿Sí? ¿Quién se rió por ahí? Se desmelena. Es que son mis hermanos, mis hermanas, y estamos en familia. No, hermano. Es que justamente tu familia necesita ver que tú eres una persona distinta a los que ellos conocían. Es tu familia la que necesita escuchar y ver un hombre, una mujer diferente, porque tú eres el único camino que tiene para que tu familia encuentre a Dios. Y si tú vives una vida mundana, una vida lejos de Dios, una vida acomodada a este mundo, tu familia entera se va a perder y el culpable seremos nosotros. Seremos nosotros, hermanos, porque nosotros somos los que debemos darle testimonio a ellos. ¿Sí? Que ellos nos pregunten, ¿cómo? Ahora no bebes más. No bebo más. Y ahora no dices tacos como decías antes, no dices mala. No, tampoco lo digo. Y ahora no tratas mal a tu esposa. No, tampoco la trato mal. Pero, ¿qué te pasa? ¿Te ha vuelto? No. He encontrado a Jesús. Jesús me ha cambiado la vida. Soy otra persona. ¿Y ahora qué? Los domingos a la mañana no vas más a la playa, no vas más con... No. Ahora los domingos son consagrados. Es un tiempo para Dios. Y los viernes y cada momento de mi vida que puedo estar en la casa de Dios, yo estoy en la casa de Dios. Pero tú estás loco. ¿Qué te ha pasado? Eso está mal. No tienes que volver a ser como antes. ¿Cómo voy a ser como antes? ¿Cómo voy a maltratar a mi familia? ¿Cómo voy a volver a ser un borracho, un drogadicto? No. Yo soy un hombre que busca a Dios. En algún momento, hermano, en algún momento, tus parientes, tus hermanos, tu padre, tus hijos, quien sea, vas a ver que se acercarán a buscar a Dios.
se acercarán a buscar al Señor, hermanos. Yo en este viaje que hice a Argentina, después de 10 años, encontré algunos sobrinos que estaban lejos del camino del Señor. ¿Cuándo me vieron, hermanos? ¿Cuándo me vieron? Ellos se acercaron a mí. No me vieron como tío, no me vieron como un pariente, me vieron como un hombre de Dios. Y comenzaron a arrepentirse, lloraban y decían, tío, hace mucho tiempo que no estoy yendo a la iglesia. Tío, orá por mí porque estoy mal. ¿Y sabe qué? Todos mis sobrinos, cuando yo estuve allá, volvieron a la iglesia. Volvieron a la casa del Señor. Porque, hermanos, nosotros somos los instrumentos de Dios para el cambio o para el tropiezo de la gente. Sí, porque si vivimos vidas mundanas, si vivimos vidas sin buscar a Dios, sin servir al Señor, sin honrar a Dios, seremos como esta iglesia de aquí, una iglesia muerta. Yo no sé si usted quiere ser parte de una iglesia muerta, pero yo rechazo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte, no física, porque algún día vamos a morir físicamente, pero lo que nunca yo quiero morir es espiritualmente. Espiritualmente yo quiero tener más vida de resurrección. Ese es el deseo de Dios. Pero esta iglesia estaba muerta, tremendamente muerta por abrazar al mundo y por rechazar a Dios. Rechace al mundo, hermanos. Amén. Hable en su casa, hable con su esposa, hable con sus hijos. Hable en su hogar y dígale, mira mi amor, yo te amo, yo te quiero, pero aquí las cosas van a ser diferentes, porque esta casa es una casa de Dios, porque este hogar es un hogar cristiano, y en este hogar hay cosas que no se pueden escuchar, ¿sí? Hay cosas que no se pueden hacer, mi amor. Te quiero muchísimo, pero nosotros tenemos que sembrar una diferencia. Aleluya. Hay algunos que quieren salir corriendo. Pero así es, hermanos. Yo nunca le permitía que hayan escuchado, ahí está el Brian y el Alexi por allí, no sé. Que hayan escuchado mis hijos música mundana en mi casa, la habrán escuchado. Porque ellos son muy pícaros. Pero que la hayan escuchado porque nosotros le hemos dejado. ¿Alguna vez, hijo? Dilo fuerte, nunca, dile, ¿sí o no? Nunca. Alexi, ¿alguna vez? Nosotros hemos... no, puede ser que lo hayan escuchado, seguro que lo han escuchado. Seguro, no dudo que lo han escuchado. Pero que no han escuchado porque nosotros no, porque mi casa es cristiana. Y cuando usted entra en mi casa va a escuchar la música cristiana. Yo le digo a mis hijos, en casa no se grita, en casa, que hayan gritado, sí, seguramente. Pero hemos trabajado, hermanos, para que mi hogar, no digo que mi hogar sea perfecto, mi hogar tiene muchas imperfecciones, pero he tratado y voy a seguir tratando para que mi hogar sea un hogar verdaderamente de Dios. Amén. Hermanos, trabajemos. Lo que estamos aprendiendo, hermano, no es teórico, es práctico. Son cosas que tenemos que hacer. Usted tiene que salir de aquí, de la iglesia, y decir, hoy el pastor, la pastora, este hombre de Dios que vino, nos habló, Dios nos habló, y esto lo tenemos que poner en práctica. Amén. Esta iglesia no. Esta iglesia era una iglesia totalmente mundana. Yo le dije a los hermanos el otro día estudiando, esta es una iglesia que vivía en una ciudad que era una de las ciudades más importantes de ese tiempo. Era una ciudad que tenía cientos de años, más de 1000 años en ese tiempo ya, y era una ciudad muy rica. Era rica en oro, era rica en la parte textil, y era una ciudad que una vez, esto está en la historia, por favor, vigíleme, estudie a ver si lo que yo digo es cierto o es mentira, ¿sí? Y si yo digo algo que es mentira, venga y hable conmigo y dígame, pastor, usted lo que dijo no es cierto. ¿Está bien? ¿Me está escuchando? Sí, estudie a ver si lo que yo digo es cierto. Esta ciudad sufrió un terremoto que destruyó toda la ciudad. Pero eran tan orgullosos, diga orgullosos, como yo. Orgullosos, como muchos de nosotros, amén. Eran tan orgullosos que cuando Roma se enteró de la destrucción de Sardis, el emperador quiso ayudarles.
¿Sabe qué dijo la gente de Sardis? Como eran orgullosos, autosuficientes, dijeron, no necesitamos la ayuda de nadie. Eran soberbios, orgullosos, autosuficientes, ¿sí? Y esa cultura de esa ciudad, ese ambiente de esa ciudad, eso que estaba en el aire, que es espiritual, entró en la vida de la gente de la iglesia. Y la iglesia se volvió autosuficiente, ¿sí? Autosuficiente. ¿Me está escuchando o no? Autosuficiente. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor en el capítulo 15 del libro de Juan, si usted abre allí y lee el capítulo 15, nos dice que la iglesia es como una vid, ¿sí? Y la iglesia son los pámpanos de esa vid, ¿no? que es el mismo Señor. Y el Señor dice en Juan capítulo 15, ustedes sin mí nada pueden hacer, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Sin mí nada podéis hacer, ¿sí? Mostrando que nosotros como iglesia tenemos que tener una vida totalmente dependiente de Él, ¿sí? Y entonces da el ejemplo de que Él es la vid verdadera y dice, ustedes son los pámpanos o las ramas que crecen del tronco central. Y es claro, si nosotros somos como la rama y no estamos unidos al tronco central, ¿qué pasa? Nos vamos a secar, nos vamos a morir, no vamos a dar fruto, nuestras vidas serán estériles. Y esto es lo que le pasó a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, porque se creía, ¿cómo se creía? Autosuficiente, ¿sí? Estaba llena de orgullo. Decía esta iglesia, yo no necesito de nadie. ¿Qué decía esta iglesia? Yo no necesito de nadie. Esta iglesia que decía, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo soy suficiente. Yo mismo me basto para las cosas. Eso se llama orgullo. ¿Y sabe qué? Creo que lo sabemos, pero se lo voy a decir. Dios aborrece el orgullo. ¿Qué es lo? Dice que hay 7 cosas que Dios no solamente aborrece, sino que dice que Dios abomina. ¿Sabe lo que Dios aborrece y abomina? Una de las cosas es el orgullo, es la altivez, es la arrogancia, es la prepotencia. Hermanos, que Dios saque eso de nosotros. Escúcheme, si Dios le está diciendo a esta iglesia eso, es porque esas cosas están dentro de la iglesia. ¿Me está escuchando? Es porque estas cosas están dentro de nosotros. Es porque hay algunos de nosotros que estamos siendo atacados en estas áreas y el Padre nos está hablando para librarnos de un mal fin. Pero tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que en vez de ser orgullosos, en vez de ser altivos, nos volvamos humildes. Vivamos en la humildad. Yo realmente, hermanos, creo que debemos reconocer que necesitamos de las personas, que necesitamos de otros, que solo no vamos a llegar a muy lejos lugares. Y en las cosas de Dios, menos vamos a llegar a algo en las cosas de Dios. Si solo somos orgullosos, somos así altivos y nos creemos que somos, como decía un hombre, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Sí, porque algunos nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pero hermanos, Jesús dijo, si yo digo algo de vuelta que no está en la Biblia, quiero que usted venga y me lo diga. Jesús dijo, aprended de mí. Jesús dijo, aprended de mí. No que soy un buen predicador, aunque era el mejor predicador de todos. No dijo, aprended de mí cómo hago milagros y cómo sano, aunque era el hombre que hacía más milagros y hacía más sanidad que todos. No dijo, aprended de mí cómo llego a las multitudes, aunque él movía las masas y las multitudes. Y tenemos que aprender de él esas cosas. Pero cuando él dijo, aprended de mí, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Tenemos que aprender, hermanos.
Yo tengo que aprender. No sé si usted. No sé quién tiene que aprender mansedumbre y humildad. Yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero que tengo que aprender a ser manso y a ser humilde. A ser manso y a ser humilde. Amén. ¿Y sabe cómo te va a tratar Dios para que seas manso y humilde? ¿Sabe con quién te va a tratar Dios para que seas manso y humilde? Con el que tienes al lado tuyo. Mira el que tiene al lado suyo. Con ese que está al lado suyo, Dios te va a tratar para que seas manso y humilde. Y también con el que está atrás tuyo. Y con el que está delante tuyo. Y también conmigo te va a tratar Dios. Y a ustedes me ayudan a mí a ser manso y humilde. Porque yo a veces, hermano, le aseguro que quiero ser como un caballo indómito. Le aseguro que yo a veces quiero agarrar un palo, cerrar esa puerta, bajar la cortina, que estemos todos acá adentro solos y decir, Señor, vamos a orar. Y que el Espíritu Santo ora. No. En serio, hermanos. Soy humano como ustedes. Soy humano como ustedes. Y hay momentos que me pongo muy mal. Pero la palabra dice, aprended de mí. ¿Qué dice? Aprended de mí, que soy manso y soy humilde. ¿Y qué hacemos? Aprendemos del Señor y decimos, Señor, esa reacción no era correcta. Te pido perdón. Me humillo y digo, Señor, qué cabezota que soy, que no aprendo. Dame tu humildad, dame tu mansedumbre. Yo quiero ser como tú. Y entonces Dios va tratando con nosotros y nos va cambiando y nos va transformando. Amén. Pero sin lugar a dudas, hermanos, que para que sea manso y humilde, Dios va a usar las personas que están a tu lado. Amén. Dios va a usar las personas que están a tu esposa, tus hijos, los hermanos de la iglesia, el pastor. Dios va a usar a mucha gente para ver si eres manso y humilde. Amén. Pero esta iglesia era autosuficiente, ¿sí? No necesitaba de nadie y se creía que ellos solo podían. Por eso el Señor le dice, yo voy a caerte, yo te voy a caer a ti, te voy a caer como un ladrón. Cuando menos pienses, yo estaré dentro de tu casa. Y es muy fuerte lo que dice. No vamos a estudiar todo, solamente nombro algunas cosas. Es muy fuerte lo que dice este capítulo 3 de Apocalipsis, porque yo no sé si leyó, pero dice, yo heriré de muerte. El capítulo anterior, la iglesia anterior, Dios le dice, yo heriré de muerte a tus hijos. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Quién dice yo heriré de muerte a tus hijos? ¿El diablo? ¿Quién dice yo heriré de muerte a tus hijos? ¿El diablo? ¿Eso está en el Antiguo Testamento? En el Nuevo, en Apocalipsis, la última vez que el Señor habla a su iglesia y le dice, mira, si tú no haces lo que yo te digo, tu descendencia lo va a pasar muy mal. Tu gente, tus hijos y tus hijas lo van a pasar muy mal. Tus nietos lo van a pasar muy mal. Yo no sé si usted puede entender, hermanos, que esto es palabra de Dios. Que esto no es palabra de un profeta, ni de un apóstol, no, es la palabra que está escrita en la Biblia. Y Dios nos dice, si tú no haces las cosas, yo trataré contigo, yo trataré con tu familia y yo trataré con tu descendencia. Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, muy graves, que el Señor hable así a su iglesia. Pero quiero decirle algo, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? El padre que ama, aquí hay padres, ¿sí? El padre que ama, ay, no, yo no le digo nada porque es que se me rompe el corazón decirle algo. Es que es tan guapo, tan linda, es que una muñeca, ¿cómo le voy a decir algo? Es que es tan lindo. No, se va a convertir en un monstruo si no lo corriges. Se va a convertir en una bruja si no la corriges. Va a destruir a muchas personas si no la corriges. El padre que ama a su hijo o a su hija la corrige, la disciplina. Y como Dios es un padre que nos ama,
nos tiene que corregir. Amén. Los padres que aman a sus hijos los corrigen, ¿sí? Los corrigen, los disciplinan. De vez en cuando, yo sé que esto se está grabando, pero no me importa. De vez en cuando agarran una vara, ¿sí? Y le dan un santo varazo en el culo, ¿sí? Amén. ¿Sí? Y algún día ese hijo, cuando crece, le dice: gracias, papá, porque gracias a ese santo varazo. Algunos somos de otra generación, ¿no? El otro día el Jonathan me dijo una cosa nueva. Porque yo estaba hablando con él y le dije, algunos no son tan jóvenes. Y me dijo, son jovensaurios. 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 No son tan jóvenes, pero dice eso. Bueno, pero algunos que somos de otra generación hemos probado. Esto que tengo acá lo hemos probado. Hemos probado la correa de la lavadora. Hemos probado alguna plancha voladora que volaba por nuestra casa. ¿Qué más? El cable de la plancha. Las ramas de los árboles. ¿Qué cosa? Dice que la hebilla de la correa. Pare. Entonces, hemos probado muchas cosas. Sí. Pero quiero decir que la Biblia dice, hermanos, pero esta generación, hermanos, esa era otra generación. Pero esta generación, hermanos, esta generación es rebelde como es una generación sin respeto, irrespetuosa, una generación que siempre está con esa tendencia de querer enfrentar y discutir a la autoridad. ¿Sabe por qué? Uno, porque es el tiempo que el diablo está gobernando. Otro, porque son los últimos tiempos que dice la Biblia. Y otro, porque muchos de nosotros los padres hemos sido culpables de no haber corregido a nuestros hijos. Así que, hermanos, Dios no comete ese error. Y Dios sí es misericordia, como dijo, es amor, el Francisco. Pero Dios que está hablando acá dice, yo voy a venir y voy a tratar duramente contigo, duramente con tus hijos y con toda tu descendencia. Porque Dios es un Padre que ama y a los que aman corrige. Pero te voy a decir una cosa. Dios es un Dios que ama. Y si te corrige con amor. Nunca te corrige. Hay padres que han corregido a sus padres con mucho odio, con mucho rencor. Nunca corrija a su hijo con enojo. Nunca corrija a su hijo desde el rencor. Porque a veces nosotros somos tan... Yo no entiendo por qué nos preguntamos, porque hay algunos de nosotros que ya, claro, estamos en otra... Podría preguntarnos, o a Francisco, a mí, a otros hermanos que ya tenemos muchos años, ya hemos criado, estamos en una tercera generación, venimos ya de una generación de cristianos, entonces tenemos alguna escuela, alguna pequeña escuela tenemos, ¿no? Pero algunos, cuando se enojan en sus casas, corrigen a sus hijos con enojo. Y cuando se enojan, a lo mejor no le corrigen con una varita, pero le dicen con su boca cosas tremendas, hermanos, ¿sí? Tremendamente destructivas, ¿sí? Que duelen más que una varita. Porque la varita se olvida, hermanos, ¿sí? La varita, el dolor de la varita pasa. Pero el dolor de las palabras que se siembran en los corazones a veces duran toda la vida. Pero Dios no es así. Dios cuando nos corrige con amor. Él nos ama, pero porque nos ama nos corrige. Y Dios por eso le dice a esta iglesia que si no se arrepiente, que si no cambia, Él va a venir y va a tratar con ellos. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para mí. Amén. Esta palabra es para mí. Vamos a ver algunas cosas. Ya vamos a terminar. Pero vamos a ver algunas cosas más. Yo no sé si esta palabra le está bendiciendo, pero a mí sí. A mí sí. En Juan capítulo 5, versículo 2. En Juan capítulo 5, versículo 2. Ahí vemos a esta iglesia. En una figura. En una sombra. Un ejemplo, ¿sí?
dice que en Jerusalén había un estanque. Ese estanque se llamaba Betesda. Tenía 5 pórticos. Seguimos. El versículo 3. Y dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Versículo 4. Porque un ángel, yo no sé si esto es cierto o no, pero la palabra de Dios dice así, ¿sí? No sé, y no sé por qué tampoco sucedía esto, no les puedo explicar por qué esto sucedía, pero la palabra dice que de Dios dice esto, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, seguramente que era por una muestra de misericordia. Desde el último libro de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es? Malaquías, ¿no? Desde Malaquías hasta Mateo, ¿sí? Desde Malaquías hasta Mateo, hay 400 años de silencio, ¿sí? ¿Cuántos años hay desde Malaquías a Mateo? O sea, cuando usted agarra Malaquías, ¿sí?, en su Biblia y pasa al libro que sigue, en ese espacio, en esa hoja que usted está dando vuelta, ¿han pasado cuánto? 400 años de silencio. 400 años que Dios dejó de hablar a su pueblo por su rebeldía, por ser gente altiva a Dios. Dios le dejó de hablar. Cuando Dios te deja de hablar es algo grave. Yo digo que por eso Dios tuvo misericordia y aunque le dejó de hablar, de vez en cuando Él mandaba un ángel a este estanque. Y dice que ese ángel bajaba a ese lugar y cualquier persona que entraba a ese movimiento de las aguas era sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿sí? Pero dice que ese ángel descendía de tiempo en tiempo. O sea, nadie sabía, había una multitud ahí y algún momento, en algún año, alguna vez bajaba un ángel. Qué triste, es una lectura muy triste, ¿no? Es como que suceda algo en la iglesia y podamos decir, de vez en cuando en nuestra iglesia sucede un milagro. De vez en cuando en mi vida pasa algo. De vez en cuando en mi vida hay un movimiento de las aguas. De vez en cuando yo hablo en lenguas. De vez en cuando yo siento su presencia. De vez en cuando. Una iglesia muerta es una iglesia tipo Betesda, que solamente suceden las cosas de vez en cuando. Pero yo quiero, hermanos, que nuestra iglesia no sea así. Que nuestra iglesia sea diferente. Que cada día, cuando usted se levante, cada mañana, usted diga, este día va a ser un día de milagros. Este día va a ser un día de bendición. En este día yo voy a ver la mano de Dios. En este día yo voy a ver cosas que suceden. Y hay algunos de nosotros, no sé quiénes somos, pero hay algunos de nosotros que nuestra vida es de milagros en milagros, de gloria en gloria, de poder en poder. Y vamos viendo la mano de Dios todos los días de nuestra vida. Desde el primer día del año hasta el último día del año. Estemos en pandemia o fuera de pandemia. Estemos en el peor momento de la pandemia. Igualmente seguimos viendo milagros porque Dios se mueve en medio de su iglesia. Pero esta iglesia que estamos viendo es una iglesia muerta. Solamente suceden cosas de vez en cuando. Y yo no quiero que esto pase con nosotros, ni con usted, ni conmigo. Que empecemos a decir, Señor, hay algo que se está pareciendo en mi vida a esta iglesia. Yo decido cambiar porque yo quiero realmente que en mi vida se vea, como hemos dicho, la poderosa y buena mano de Dios. Aleluya. Dice la Escritura en Lucas 6:22. No sé si usted quiere ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, pero yo le voy a leer un versículo tremendo. Lucas 6:22 dice, bienaventurados, dice, ¿no? La iglesia que estamos estudiando perdió la bienaventuranza, perdió el ser bendecido. Esta iglesia perdió la bendición de Dios. Pero dice aquí, el Señor habla a nosotros en este día y dice, ¿quieren ser bendecidos? Dijeron 2 o 3 que sí,
Pregunto de vuelta, voy a dar una segunda oportunidad. ¿Quieren ser bendecidos? Pregunto a los que están en su casa, a los que nos están viendo, ¿quieren la bendición de Dios? Acá dicen, bienaventurados seréis. Gloria a Dios. ¿Quiénes son bienaventurados? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando te vituperen, cuando desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Seremos bendecidos, hermanos. Si alguien te trata mal, si alguien te rechaza, háblele a nuestros jóvenes, háblele a nuestros hijos, hablemos a nuestros nietos, digamos, no importa si en la escuela te dejan de lado, no importa si tu compañero te valora o no te aprecia, no importa si te hacen bullying, no importa. Dios te va a ayudar, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, hijo mío, nieto mío, nieta mía, Dios te va a bendecir. Porque lo dice, agarre, marque este versículo, señálelo en su Biblia. El Señor dice, yo me responsabilizo en que la vida de aquellos que son aborrecidos, apartados de la gente, vituperados, rechazados, yo los voy a bendecir. Pero tiene que ser por causa del Hijo del Hombre. Y dice que cuando alguien te rechaza, hermana, hermano, no llores más por la obra del diablo. Hay muchos que lloramos. Yo lloro aquí arriba por la presencia de Dios. Yo lloro por las cosas maravillosas que Dios hace. A veces yo me recuerdo de la vida de algunos. El otro día conté por el Facebook que salió una foto en el Facebook con Gabriel, que es un hermano, es un discípulo, es un compañero. Y una foto del año 2013, cuando él volvió de Argentina. Y yo vi la foto y estaba con mi esposa y le digo, mirá en el 2013 cuando vino el Gaby de Argentina. Y empecé a recorrer en mi mente todo lo que el Señor hizo con Gabriel y con Lorena. Y comencé a llorar. Y dije, gracias, papá. Gracias por todo lo que hiciste con este matrimonio. Por mostrarle su amor, por mostrarle tu fidelidad, por ser tan bueno con ellos. Yo lloro de alegría, yo lloro de gozo. Pero el diablo quiere hacernos llorar de tristeza, de dolor. Uy, mi hijo no me habla porque vengo a la iglesia. O alguien un amigo, una amiga ahora me rechazó porque sabe que soy cristiano. Le hablé de Cristo a alguien y me agarró, me dio vuelta la cara. Ponte en este versículo y di, no importa, Dios me va a bendecir. Para mí lo más importante es el Señor. Si los hombres me rechazan, si los hombres me dejan, no me importa. Dice la Biblia, si tu padre y tu madre te dejaren, de cierto Dios te va a recoger. O sea, quiere decir que no importa si la persona más cercana a ti te deja de lado, Dios va a estar contigo. El versículo que sigue es Lucas 6:23, dice que tenemos que hacer esto y con esto terminamos. ¿Qué dice Lucas 6:23? Vamos a llorar, nos vamos a lamentar, nos vamos a sentir mal. ¡No! No dice eso. ¿Qué tenemos que hacer? Gozaos en aquel día y alegraos. ¿Y por qué? ¿Cómo me voy a alegrar si soy rechazado? Si mi amigo me deja de lado, si mis compañeros me aprecian, si me rechazan, si me tratan mal con sus palabras. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque esto que te está pasando a ti o a mí no sucedió solamente conmigo, ha pasado siempre con los hombres y mujeres de Dios. Porque así también hacían sus padres con los profetas. Todo hombre y toda mujer de Dios debe saber que en un momento va a ser rechazado. Todo hombre y mujer de Dios debe saber que en algún momento va a pasar algo que no le agrada en su vida con alguna persona. Pero debe saber que si lo hace por el Señor, amén. Si te rechazan por tu mal comportamiento, entonces sufre y llora. Si te rechazan porque tienes un mal testimonio, sufre y llora. Pero si te rechazan por hacer las cosas bien, no te pongas mal. Gózate en el Señor, porque eso tiene un galardón grande en los cielos. Aleluya. Póngase de pie. Póngase de pie. No se avergüence del Evangelio aquí en la tierra. Amén. No se avergüence del Señor en esta tierra. Amén. El mensaje de esta iglesia es poderoso. No hemos solamente hablado de algunas cosas, pero el mensaje de esta iglesia es poderoso.
Creo que una de las cosas que Dios quiere decirnos con el mensaje de esta iglesia es que las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Y no debemos jugar con las cosas de Dios. Debemos tener una conciencia. Debemos tener una conciencia. Hay una conciencia que se llama la conciencia existencial, que tiene que ver con la conciencia que tiene que ver con las cosas del momento. Mucha gente tiene solamente ese tipo de conciencia, una conciencia con las cosas del momento. Le interesa pasarla bien, le interesa disfrutar el momento, pero no mira más adelante. Tiene una conciencia existencial, solamente es el momento, pero no mira que lo que está haciendo tiene repercusiones eternas. Yo creo que la iglesia del Señor, aquí hay iglesia, allí hay iglesia detrás de las cámaras, deben tener una conciencia de eternidad. ¿Qué tenemos que tener? Una conciencia de eternidad. Cuando yo digo una conciencia de eternidad, quiero decirles que ustedes deben saber, que nosotros debemos saber, que lo que nosotros hacemos no solamente afecta el momento que vivimos, que lo que nosotros estamos haciendo afecta a nuestro mañana, afecta a nuestro futuro y va a afectar la eternidad. ¿Me está escuchando? Que lo que nosotros hacemos, yo creo que si nosotros tenemos conciencia de eternidad, vamos a cambiar, hermanos. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar, porque vamos a entender que lo que estamos hablando va a afectar nuestra eternidad. Jesús dijo: cuando se encuentren conmigo, ustedes van a tener que dar cuenta, no solamente de sus hechos, sino de toda palabra ociosa que haya salido de su boca. O sea, debemos entender que hay conciencia de eternidad, ¿sí? Por eso que nuestros hogares sean santos, hermanos. ¿Me está escuchando? ¿Cómo deben ser nuestros hogares? Santos, hermanos. ¿Sí? Que cuando usted, que es padre o madre, que es el esposo o la esposa, usted esté dándose cuenta que en su casa se está hablando, diciendo, diga, alto, aquí no, aquí esas cosas no, en esta casa esas cosas no se dicen, ni en esta casa esas cosas no se hacen. Y se lo digamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a quien sea, que ellos entiendan que nuestra casa es santa. Amén. ¿Y cómo deben ser nuestras vidas? Santas, ¿sí? Santas. Porque eso es una conciencia de eternidad. Porque sabemos que lo que estamos haciendo no tiene que ver con el hoy. ¿Quién va a estar una eternidad con Dios? Dame un poquito más de volumen. ¿Quién va a estar una eternidad con Dios? Aleluya, hermanos. Somos la iglesia del Señor. Nos espera una eternidad con Jesús. Preparémonos ahora. Seamos una iglesia apasionada por Jesús. Yo sé que en esta mañana hace mucho calor. Hace mucho calor. Pero les aseguro, hermanos, que hay iglesias en el mundo que sufren más calor que nosotros. Hay iglesias que no tienen ni techo y se reúnen bajo el sol. Y no es una congregación a veces de 80 ni de 100. Son iglesias de 500, 600. Pero hermanos, tienen una conciencia de eternidad. Amén. Oh, aleluya. Seamos una iglesia apasionada. Seamos una iglesia encendida en el fuego del Espíritu. Seamos una iglesia que nada la detenga. Seamos una iglesia que amemos a Dios verdaderamente. Que amemos a nuestros hermanos verdaderamente. Y que amemos las almas que no conocen a Jesús verdaderamente. Entremos, metámonos en el fuego del Espíritu. Amén. Dejemos de ser tibios, dejemos de ser fríos, dejemos de ser indiferentes como la iglesia de Sardis. Seamos personas llenos de la presencia de Dios. Solamente una iglesia apasionada será una iglesia que traerá un verdadero cambio. Solamente una iglesia encendida en fuego cambiará a las personas a su alrededor.
Solamente un hombre encendido en fuego va a cambiar su familia. Solamente una mujer apasionada va a cambiar su hogar. Apasionado por Jesús, encendido en fuego por las cosas de Dios, amante del Señor, personas fieles, consagradas, santos, santas de Dios. Señor, en este día yo te quiero pedir perdón. Señor, en este día quiero pedirte perdón si no vivo en el fuego del Espíritu. Te pido perdón, Señor, si no soy apasionado por tus cosas. Señor, porque yo sé, y tú me has hablado y me has enseñado por las Escrituras, que el único evangelio, Padre, que tú conoces, es el evangelio en que tus hijos están dispuestos a darlo todo, inclusive su vida por ti. Ese es el verdadero evangelio. Señor, yo deseo ser así. Ser un hombre, Señor, apasionado por tu presencia. Yo me he dado cuenta a través de los años que eso le hace bien a mi esposa, que eso le hace bien a mis hijos, que eso le hace bien a mis nietos y que eso le hace bien a toda la gente que me rodea. Pero un hombre, una mujer tibio, un hombre, una mujer frío, indiferente, un hombre de la iglesia, solamente hace daño y destrucción. Porque la gente dice, ¿para qué voy a buscar a Dios? Cuando mi padre o mi madre o mis hermanos son así, van a la iglesia y son y hacen cualquier cosa. Yo no quiero ir a la iglesia así. Y yo tampoco quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que ame al Señor. Una iglesia que viva vidas transformadas. Una iglesia que día a día vaya mejorando. Señor, que seamos esa iglesia. Padre, te pido perdón por haberte ofendido, por cosas que han sucedido dentro de nosotros, por pecados graves, por cosas que han sucedido dentro de nosotros que yo sé que a ti te duelen. Pero a muchos de nosotros no le duele el pecado, no le duelen las cosas que suceden. Pero yo quiero decirte en esta mañana, porque no quiero que nos pase como en la iglesia de Sardis. No quiero, tú dices también que la vas a cerrar y la vas a terminar. Y yo no quiero que cierres nuestra iglesia, ni que nuestra iglesia se termine. Yo quiero que algún día Francisco se vaya de esta tierra, pero contento, con gloria. Que yo me vaya de esta tierra alegre, con gloria. Que Melanie nos vayamos de esta tierra con gloria, contentos, y que la iglesia quede, y que los jóvenes de aquí sean los pastores, los evangelistas, y que la iglesia sea una iglesia fuerte, poderosa, amante de Jesús, que marque a la sociedad, que sea una guía, un referente para, no solamente para esta ciudad, sino para muchas ciudades de esta nación. Pero para eso, Padre, me arrepiento hoy por las cosas que hemos hecho, que te han ofendido. Perdónanos. Yo no sé si aquí hay alguien que se tiene que arrepentir, hermanos. Pero ¿sabe qué? Se lo voy a decir, todos nos tenemos que arrepentir. No hay nadie aquí que no se tenga que arrepentir. Los niños, los jóvenes, los grandes, los padres, las madres. Nosotros, los pastores, los líderes de la iglesia, los que están en alabanza, los que no están en alabanza. Tenemos que arrepentirnos porque hemos lastimado el corazón de nuestro papá. Porque hemos lastimado el corazón de nuestro Señor. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque no vivimos como tenemos que vivir. Porque no somos lo que sabemos que tenemos que ser. Hermanos, si amas al Señor, pídele perdón en este día. Los que están en su casa, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Aprovechemos. La iglesia debe aprovechar los momentos de arrepentimiento. Y la iglesia debe vivir siempre arrepentida. Aleluya, es la única manera de que seamos una iglesia llena del fuego de Dios. Santo, santo, santo. Pídale perdón al Señor en este día. Pídale perdón a Dios por muchas cosas que han pasado en su casa.
Pídale perdón a Dios por muchas cosas que ha pasado en su hogar, en su pareja. Pídale muchas cosas que han pasado con sus hijos. Pídale perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor por muchas cosas que ha pasado entre nosotros. Sabe que hay cosas que vienen a nuestra vida por eso, porque no somos gente arrepentida. Vivimos lejos de Dios, hacemos las cosas como queremos. Y luego cuando suceden las cosas corremos a Dios y decimos, ¿por qué? Es que es culpa de nosotros. Que no buscamos a Dios, que Dios nos tiene que hablar 1000 veces. Y aún así no le escuchamos. Que Dios viene a nuestra vida 1000 veces. Y te dice, búscame, ven a mi presencia. Sé ese hombre, sé esa mujer que te dije que sea. Y lo rechazamos una y otra vez, una y otra vez. Y después no queda otra cosa que el tiempo de dureza que nos visite. Por eso, antes que eso pase, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, perdóname. Me arrepiento delante de ti, Señor, porque he sido duro, he sido dura. He sido incrédulo, he sido infiel, me he comportado incorrectamente, he hablado lo que no tenía que hablar, he hecho lo que no tenía que hacer. Pero yo, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero, Señor, a partir de hoy, no ser parte de la iglesia de Sardis, sino ser parte de las iglesias vencedoras, conquistadoras que avanzan. Yo les aseguro, hermanos, que si somos así, en cada casa de nosotros va a comenzar a haber una presencia de Dios. Va a comenzar a suceder cosas que nunca sucedieron. Se van a abrir puertas que nunca se abrieron. Se van a cerrar las puertas de daño, de destrucción, que nuestro corazón duro, abrieron. Pero gloria, gloria al Señor, hermanos. Esta tarde es una tarde de victoria. Es una tarde de bendición, hermanos. Porque dice la Biblia, el corazón contrito y humillado, nunca Dios lo desprecia. David se había equivocado, había hecho cosas terribles. Pero vino alguien y le dijo, tú pecaste, David, tú hiciste lo malo. ¿Y sabe qué hizo David? Se cayó de rodillas, comenzó a llorar y dijo, sí, yo he pecado. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento Dios lo levantó. Porque aquel que se humilla, aquel que cae delante de Dios y dice, sí, lo he estado haciendo mal, sí, he estado lejos, sí, he hecho lo que no tenía que hacer, Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios le devuelve lo que perdió y le da mucho más, porque Dios a los que se humillan los exalta sobre todas las cosas. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Una muy buena semana. Que tenga una semana de bendición. Aproveche la palabra que estamos escuchando. Póngala en práctica, amén. Y cuando salga, mire las Biblias que están allí. Por lo menos mírelas, amén. Mírelas. Y por ahí el Señor toca su corazón y le hace acordarse de alguien. Sí.